Hola chicos, me da mucho gusto estar por esta clase con ustedes porque estamos en el punto medular de la materia que es los lineamientos, o mejor dicho, que son los lineamientos para realizar trabajos de investigación jurídica y sobre todo la investigación documental, ¿vale? Y el primer punto de aquí es en la elección del tema. La elección del tema para realizar una investigación es el paso crucial para que ustedes logren un trabajo con eficacia, ya que se tomarán en cuenta en algunos aspectos para su elaboración que son muy importantes. ¿Qué es el tema? O mejor dicho, ¿en qué consiste el tema? El tema consiste en una proposición en el interés por un asunto. El problema que va a determinar una investigación puede ser de dos clases según el nivel en el que se encuentre. Podría ser un problema que surja de forma espontánea en el curso de las lecturas o reflexiones, es decir, un problema libre, o quizá ser un problema que se imponga como cuando se trata de realizar un trabajo según nos lo indica el profesor. Pero ustedes deben de tomar en cuenta ciertas precauciones. Y entre las más importantes, la primera es que busquen con claridad en la captación del problema. Porque si en esta parte ustedes están confundidos, será imposible que se pueda avanzar en el trabajo. El segundo es que el problema principal debe de ser ubicado, determinado y único. Porque si fueran dos o más problemas, deberían hacerse tantas investigaciones como problemas encontrados. Ustedes deben de analizar un asunto a manera de que pueda implicar dividirlo para que lo puedan manejar. Tres, eviten por favor la falsedad de uno o de varios de sus supuestos. Es decir, la observación que se haga del problema debe de ser cuidadosa, debe de ser veraz. De lo contrario, se van a encontrar obviamente con problemas en donde en realidad no existen y consecuentemente la labor será estéril, no producirá nada. ¿Ok? Número 4. Los temas en que se desarticulen el problema deben de ser trascendentes para su solución. O sea, si no, solo vamos a divagar en la investigación. Quinto, la amplitud de las cuestiones debe ser abarcable para que no tengamos que quedarnos a medio camino. En el caso del tema, cuando se nos impone, que es la segunda cuestión que les hablé al principio de la clase, hay que hacer un análisis previo de las fuentes de información que se encuentren a nuestro alcance y subordinar las pretensiones de profundidad y otras conexas al tiempo disponible. Al acercarnos a un tema, es necesario hacer lectura de obras generales que ayuden a localizar el problema y den datos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nos acerquemos a referencias primero generales que a otras obras más especializadas para que nosotros comprobemos que el problema existe. El libro del cual partamos, mucha atención, para hacer nuestra investigación debe de tener características primordiales, como lo es que sea de carácter nacional, un autor contemporáneo y que además sea de una reconocida calidad científica. En el comentario de un fenómeno social que debe normas consuetudinarias o legisladas que se vinculen con una de las materias de las currículas que ustedes estudien o bien que se tenga idea de aprobar una nueva concepción, significa que el tema que ustedes elijan puede ser de cualquier rama del derecho. La elección del tema implica revisar diferentes aspectos que tienen que ver con las características propias de quien va a realizar la investigación. Es decir, cómo se definen ustedes. En este caso, el área de derecho que despierta el interés y la pasión del estudioso del derecho para lograr su objetivo, cumplir su anhelo o meta. Dos, el área del derecho en la que ustedes ya hayan obtenido experiencias y observaciones en actividades como servicio social, la propia investigación, prácticas profesionales o acercamientos al trabajo profesional. Ok, requisitos para la elección del tema. 1. Debe de acercarse a la realidad posible. 2. Debe de ser de interés personal. 3. Debe de tener vinculación con el interés social. 4. Obviamente tiene que ser propositivo. Y 5. Debe de cumplir con la metodología que fijen los reglamentos institucionales. Aquí en la cuestión de reglamentos institucionales, aún a nivel nacional, todavía nos regimos y nos regulamos por las reglas editoriales de la UNAM. Así es que no hay ningún problema en ello, ¿vale? Y una vez que hayan elegido el tema, ustedes deben de tener bien en claro el enfoque que le van a dar, el cual puede ubicarse en tres aspectos. El primero
Si la investigación tiende al estudio de la norma jurídica que rige en tiempo y espacio determinado, entonces comprenderá interpretación y aplicación de las normas. Segundo, en el caso del estudio se dirija a una conducta exterior regulada por la norma, la investigación implicará el análisis de los efectos del derecho en la vida social, el cumplimiento real de la norma. Y en tercer lugar, cuando el interés de ustedes busque explicar los valores que dan significado a las normas jurídicas, deben de centrar su atención en el estudio de las ideas que dan origen a las instituciones jurídicas, orientándose en las principales corrientes del pensamiento. Una vez elegido el tema, es conveniente que elaboren el título de la investigación, el cual permite precisar hacia dónde se dirige la investigación. La justificación del tema se refiere a expresar la razón por la cual han ustedes elegido dicho tema. En este paso del procedimiento para realizar un trabajo de investigación consiste en hacer una exposición de motivos que den respuesta a interrogantes como ¿en qué medida es importante? ¿Vale la pena estudiarlo? ¿Puedo aportar algo al área de conocimientos al que pertenece? ¿Qué aportaciones interesantes puedo proporcionar este estudio a otras disciplinas o al problema en general del cual forma parte? ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a estudiarlo? ¿Justifica una tesis de licenciatura, de maestro o de doctorado? ¿Justifica los recursos a intervenir? ¿No se ha estudiado este tema? ¿Es escasa la investigación sobre el tema? ¿Se justificaría socialmente el estudio de este tema? Vean cuánto podemos ampliar. La justificación de su tema de investigación jurídica debe de exponer la relevancia social, política, cultural o académica del tema en términos claros y convincentes. Es pertinente también que ustedes den a conocer los motivos personales que los han llevado a escoger este tema. No deben de olvidarse que la justificación de su investigación jurídica debe de buscar convencer al lector de que vale la pena darnos la oportunidad de desarrollar dicha investigación, pero a la vez, sobre todo, debe de convencernos a nosotros mismos. En el planteamiento del problema es necesario en primer lugar contextualizarlo, es decir, ubicar en espacio y tiempo y de manera general el origen del problema y la forma en que se manifiesta en el momento en que lo observamos. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que les acabo de decir, se formulan una o varias preguntas acerca del fenómeno que se pretende investigar. El planteamiento del problema es hacerlo a manera de pregunta y como condición importante, chicos, será necesario que tal pregunta sea susceptible de ser contestada con un sí o con un no de manera inmediata. Es necesario que ustedes como investigadores en esta fase ya tengan conocimientos teóricos o empíricos sobre el fenómeno que se va a estudiar. No debe de perderse de vista que con esta parte con la que de hecho ya se inicia la investigación jurídica. Si de la observación del fenómeno se deriva un problema de la investigación iniciando, se justifica. ¿Qué quiero decir con esto? Implica el planteamiento del problema a resolver que en la mayoría de los casos debe de determinarse para precisar la investigación y adaptarla a los medios disponibles para realizarla satisfactoriamente. Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí. Son las preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación del estudio. ¿Qué quiero decir con el planteamiento del problema para una investigación jurídica? Estoy hablando de la investigación que tiene una delimitación clara y precisa del objeto de esta misma investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas pilotos, entrevistas, etc. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador, a ustedes, si su proyecto es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Una vez que se haya concebido la idea de investigación y ustedes, como estudiantes o incluso ya investigadores o expertos sociales, han profundizado el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación. En realidad, cuando les hablo de plantear el problema, no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación jurídica. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo, lo que depende qué tan familiarizados estemos los investigadores con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea,
la existencia de estudios y antecedentes, el empeño que le pongamos y las habilidades también que nosotros tengamos o desarrollemos. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente a ningún investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesitamos formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea autosusceptible de ser investigado. Ahora, criterios para plantear el problema. Uno, el problema debe de expresar una relación entre dos o más variables. Dos, el problema debe de estar formulado, ya se los dije, claramente y sin ambigüedad como pregunta. Por ejemplo, ¿qué efectos, qué condiciones, cuál es la probabilidad? Y tres, el planteamiento implica la posibilidad de una prueba empírica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible poder observarse en la realidad. A ver, es que como por ejemplo, si ustedes investigaran o decidieran investigar o estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, vamos, es que están planteando un problema que no puede comprobarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. ¿Ok? Ahora vamos a la justificación del problema. Listos aquí, porque en esta fase ustedes como investigadores ya señalarán los motivos que lo inducen a plantear y realizar su trabajo de investigación. La diferencia fundamental entre la justificación del tema y la justificación del problema radica en que la justificación del tema trata del tema en general, mientras que la justificación del problema solamente es referida a la parte que conformará el trabajo a realizar por el investigador. Por ello, los puntos a considerar son los mismos que en la justificación, solo que ahora, por favor, enfóquelos al problema. Y quiero hablarles algo más sobre la justificación del problema de investigación jurídica. Si ya tienen ustedes perfectamente definido el problema, lo que tienes que hacer para que lo justificarlo es responder con toda claridad 4 preguntas. ¿Por qué este tema y no otro? ¿Para qué será útil su aplicación? ¿Cómo debe ser aplicado? ¿Cuándo será aplicado? Y aunque ustedes podrían plantear otros argumentos que valgan la pena para su trabajo, el problema lo podrían justificar respondiendo sobre la aplicación concreta para enriquecer las habilidades mentales de ustedes. No importa que formen planteamientos hipotéticos anticipados, también les serán de utilidad para su trabajo. Acompañado de todo lo que les he dicho diciendo, se deben de entregar las razones de la utilidad del estudio y en otras palabras, bueno, se hace necesario argumentar lo que nos depara a favor del estudio, qué utilidad y conveniencia tiene este mismo.